Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con la semana número 2, que lleva por título Comunicación efectiva, escucha activa y asertividad. Recordemos que todas las personas tenemos la capacidad de poder comunicarnos, pero lo que se debe buscar es un sistema de comunicación que sea efectivo. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos que nos vayamos planteando, tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. Y para lograr un sistema comunicativo eficaz es necesario hacer uso de la escucha activa y de la asertividad. Dentro de la capacidad terminal que ustedes tienen que lograr es reconocer los principales elementos de la comunicación efectiva para aplicar la escucha activa y la asertividad en cualquier ámbito social. Esto es muy importante. Saber aplicar la escucha activa y la asertividad en cualquier ámbito social, es decir, en la vida cotidiana, en nuestras relaciones diarias y también y sobre todo en el ámbito laboral. Al finalizar la sesión, ustedes deben lograr la siguiente capacidad, es decir, los estudiantes aplicarán las técnicas de escucha activa y de asertividad para el desarrollo de actividades en el aula, básicamente todo lo relacionado con el laboratorio. Antes de empezar propiamente la comunicación efectiva, debemos recordar un poco los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos que forman parte dentro de un sistema comunicativo? Por un lado tenemos el emisor, que es quien emite el mensaje, y el mensaje va dirigido a quien, al receptor, quien es quien decodifica el mensaje. Ahora bien, este mensaje llega a través de un canal utilizando un código. Recuerda que el código está relacionado con todo lo que es la lengua. Entonces, una condición básica para que exista una comunicación es que el emisor y el receptor deban compartir el mismo código. Si no comparten el mismo código, la comunicación se rompe. No hay un sistema comunicativo, ¿ok? Y todo esto se da dentro de un contexto o dentro de un referente. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de la comunicación? Lo que se busca cuando uno establece un sistema comunicativo con diferentes personas es que el mensaje sea comprendido por el receptor. Es decir, que lo que quiere decir el emisor sea comprendido tal cual por el receptor. Por eso es importante contar con diferentes tipos de técnicas para lograr una comunicación efectiva. Y vuelvo a repetirles, ¿cuáles son esos dos elementos para lograr una comunicación efectiva? La escucha activa de parte del receptor y la asertividad de parte de quién? Del emisor. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda, emisor y receptor, para que se dé la comunicación, tienen que compartir el mismo código. De ahí que nosotros, a partir de la imagen que está en la pantalla, se haga la metáfora de que comunicarse de manera efectiva es como bailar. Claro, porque para bailar una salsa, un bolero, un tango, algo clásico, generalmente las dos personas que participan del baile deben de alguna u otra manera armonizar, deben comprenderse, ¿sí? Por eso ahí tienes, sentir la música a la vez. Importa más, como lo dices, unidad de movimientos. Esta característica es importante, la unidad de movimientos para que haya una armonía. Es decir, que las dos personas al momento de comunicarse puedan comprenderse una a la otra. La comunicación no verbal también juega un papel muy importante, sobre todo cuando estamos en un sistema comunicativo oral. Es muy importante la comunicación no verbal, sentir la misma sintonía y finalmente generar la atmósfera emocional adecuada. Los sistemas comunicativos resultan ser eficaces cuando ambas personas que participan de la comunicación se sienten cómodas, es decir, tiene una atmósfera emocional adecuada. En un contexto adecuado se van a dar sistemas comunicativos eficaces. Bueno, comunicación efectiva. Para comprender este tema es necesario saber los componentes de la comunicación y sus respectivas funciones. Ya hemos visto que uno de los componentes es ¿quién? El emisor. ¿Qué es lo que hace el emisor? El emisor emite el mensaje, ¿sí? O codifica el mensaje.
Este mensaje es la información que nosotros transmitimos al receptor y el receptor es aquel que decodifica el mensaje. Entonces tenemos emisor y tenemos receptor. El emisor emite el mensaje, el receptor decodifica el mensaje. ¿Qué cosa es el mensaje? La información que queremos transmitir. Ahora bien, para que haya una adecuada comprensión entre emisor y receptor, ¿qué es lo que deben compartir ambos? Deben compartir el mismo código. Es decir, si el código es el español, implica que el emisor y el receptor compartan este código, si no se rompe el sistema comunicativo. El mensaje llega a través de un canal. Los canales generalmente se relacionan ¿con qué? Con el soporte físico, ¿estamos de acuerdo? Si fuese una comunicación oral, el soporte físico obviamente son las ondas sonoras y todo ello está enmarcado dentro de un contexto. Vamos ahora a la definición de la comunicación efectiva. Claramente dice, la comunicación efectiva o eficaz entre dos personas, ojo, se produce cuando el receptor interpreta o decodifica el mensaje en el sentido que pretende el emisor. En la comunicación es tan importante las cosas que se dicen como la forma en que se dicen. Esta segunda parte, la forma en que se dice, hace referencia a toda la parte de la comunicación no verbal, los gestos y los movimientos que de alguna u otra manera en el receptor producen una sensación de si el emisor le está diciendo o no le está diciendo la verdad. Queda clara esta idea entonces. Otra vez, la comunicación efectiva, por favor, recuerda, para que se dé una comunicación efectiva es cuando el receptor ha interpretado de manera adecuada el mensaje que ha emitido ¿quién? El emisor. Cuando uno se comunica, no solamente importa lo que dice, sino también la forma como lo dice e incluso varias veces más importa la forma como se dice que aquello que se está diciendo. ¿Por qué? Porque los gestos normalmente son la señal de que la persona nos está transmitiendo el mensaje de manera adecuada y también los gestos son una señal que el emisor interpreta y ve si es que el receptor está o no está comprendiendo el mensaje. Entonces, como ya lo mencionamos en un inicio, para lograr una comunicación efectiva puedes usar diferentes técnicas. Dentro de estas técnicas, las dos más importantes es la escucha activa y la asertividad. Obviamente que la escucha activa va a estar relacionada con quién, cuando cumples el papel de receptor. Y la asertividad estará en relación cuando cumples el papel del emisor. Entonces, estas dos técnicas deben llevarnos a nosotros a lograr una comunicación efectiva. Para hacer un abordaje más adecuado de todo lo que implica la escucha activa, es necesario diferenciar entre oír y escuchar. Oír es simplemente la capacidad de percibir sonidos con los oídos, es decir, todos tenemos la capacidad de oír. Cualquier ser humano tiene esta capacidad de oír. ¿Por qué? Porque percibe cualquier sonido que se da dentro de un contexto y básicamente porque es un acto involuntario. A diferencia de escuchar, ¿cuál es la diferencia básica entre oír o escuchar? Que escuchar implica un acto de voluntad, de querer prestar atención a lo que nos están comunicando. Por eso dice que escuchar es un acto voluntario. Se presta total atención a lo que nos están comunicando. En cambio, oír simplemente es percibir sonidos. Entonces, dentro de una comunicación, el emisor se tiene que dar cuenta si el receptor lo está escuchando o simplemente lo está oyendo. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando un receptor nos escucha o cuando un receptor simplemente nos oye? A través de la comunicación no verbal, a través de los gestos y los diferentes movimientos que realiza el receptor. Por eso es que la escucha activa implica estar atento a los mensajes del interlocutor, ya sean verbales y no verbales. Vuelvo a repetir, la importancia de la comunicación no verbal es fundamental
para que tanto emisor y receptor nos podamos dar cuenta si el mensaje se está comprendiendo en su cabalidad. Ahora bien, esta técnica de la escucha activa, ¿sí?, requiere de ciertos elementos, básicamente dos elementos importantes: la disposición psicológica, es decir, la voluntad que nosotros tenemos para escuchar a la otra persona, y la forma en que nosotros vamos a escuchar a esa persona. Es decir, la forma en la que vamos a escuchar a esta persona tiene que ser a través de la comunicación verbal, lo que dice, y a través de la comunicación no verbal, cómo lo dice o la forma en la que lo dice. En lo que respecta a la disposición psicológica, implica tener en consideración dos elementos. Hay que tener una preparación interna, hay que estar predispuesto para poder escuchar lo que la otra persona nos quiere comunicar. Y también debemos observar en la otra persona. ¿Qué es lo que debemos observar en la otra persona cuando nosotros estemos del lado de la escucha activa, es decir, del lado del receptor? Debemos saber primero lo que dice. Debemos saber cuáles son los objetivos por los cuales se está planteando este sistema comunicativo, es decir, cuáles son los objetivos que persigue el emisor. Y finalmente, los sentimientos, es decir, la carga emocional con la cual el emisor transmite el mensaje hacia el receptor. Estos elementos nos van a ayudar a facilitar de alguna u otra manera la escucha activa. Ahora bien, esta escucha activa está compuesta por 6 fases. Cada una de estas fases está encadenada, es decir, concatenada. Una a una se van uniendo. ¿Para qué? Para poder obtener la totalidad del mensaje e interpretar el significado correcto del mismo. Entonces, profe, ¿cuáles son esas 6 fases de la escucha activa? Obviamente, primero tenemos que estar preparados. Luego de la preparación tiene que ver mucho la postura y la forma como miramos a la persona con la cual vamos a establecer un sistema comunicativo. Siempre hay que reforzar lo que el interlocutor nos está dando a conocer. Cuarta fase dice observar el lenguaje no verbal. Yo vuelvo a recalcar que lo importante es observar el lenguaje no verbal, porque de esta manera vemos si es que la comunicación está siendo efectiva, si es que el receptor nos está prestando atención, si es que el emisor nos está comunicando algo de manera irónica o de manera transparente. Obtener las ideas principales y finalmente una retroalimentación, el famoso feedback. Cuando tú te das cuenta que una persona te ha escuchado, cuando hay una adecuada retroalimentación o un adecuado feedback, cuando se hacen preguntas importantes sobre aquello que se ha comunicado. La asertividad, como ustedes pueden ver claramente en la imagen, tenemos que el punto medio está relacionado con la asertividad y los dos extremos de la asertividad será el pasivo y será el agresivo. Es decir, que al momento de comunicarnos, ya ojo, estamos en el papel de quién, del emisor, que al momento de comunicarnos nosotros tenemos que comunicar nuestros mensajes de manera asertiva, que es el punto medio, porque hay personas que lo pueden comunicar de forma pasiva o de forma agresiva y los extremos siempre implican problemas en todos los ámbitos y mucho más en los sistemas comunicativos. Dice, el concepto de asertividad hace referencia a la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Aquí viene la famosa frase cuando dicen todos los problemas se solucionan a través de la comunicación. Sí, ok, es verdad, pero se solucionan cuando hay una comunicación eficaz. Es decir, cuando el emisor transmite sus mensajes de manera asertiva y cuando el receptor hace uso de la escucha activa. Es así como la comunicación juega un papel importante en el ámbito diario, del día a día y en el ámbito laboral. Hoy en día es muy importante el desarrollo de las habilidades blandas y dentro de las habilidades blandas está pues la comunicación para lograr un trabajo colaborativo, para que la empresa pueda lograr los objetivos, es decir,
pueda producir mucho más y haya una adecuada productividad, es necesario que todo el equipo de trabajo lo haga de manera colaborativa. Y para que lo haga de manera colaborativa es necesario que haya sistemas comunicativos eficaces en todos los ámbitos laborales de la empresa. Vamos con uno de los primeros extremos que viene a ser la comunicación en el formato pasivo. El pasivo generalmente trata de evitar los conflictos y utiliza frases como puede ser, supongo, te importaría si. Y cuando hace uso de estas frases, generalmente la voz que utiliza es baja, no hace uso de una adecuada pronunciación o entonación. La mirada es hacia el suelo, la postura es hundida y generalmente utiliza las sonrisas falsas. Es a través de las sonrisas falsas que nosotros nos podemos dar cuenta si el mensaje que nos está comunicando es o no es el adecuado. ¿Qué efectos tiene un comunicador pasivo? Generalmente tiene conflictos interpersonales, es decir, es incapaz de establecer relaciones con las demás personas. Tiene soledad, la depresión, tiene una autoimagen o una autoestima sumamente baja. Y eso va a llevar a que las demás personas obviamente no van a respetar sus derechos, no van a respetar sus emociones y todo ello lleva a que esta persona se sienta totalmente frustrado. ¿Ok? Todo eso es lo relacionado con un estilo de comunicación pasivo, cuando la persona utiliza voz baja, cuando mira hacia el suelo y cuando hace uso de sonrisas fingidas. La comunicación pasiva, ¿qué es lo que demuestra? Que tenemos conflictos para establecer relaciones interpersonales. Y cuando tenemos problemas para establecer relaciones interpersonales, generalmente no hacemos respetar nuestros derechos y obviamente los demás no nos van a respetar. Y todo eso va a llevar al comunicador pasivo a sentirse totalmente frustrado, tanto en la vida diaria como en la vida laboral. Por otro lado está el otro extremo, lo contrario al pasivo, que viene a ser un estilo de comunicación agresiva. El agresivo lo que busca obviamente es imponer sus ideas o ganar, como se dice entre comillas. Utiliza términos como has de saber, ¿ok? La mirada generalmente es fija. Esto de la mirada fija, sí, puede ser una señal de agresividad, pero ¿cómo nos damos cuenta de que la persona es agresiva al momento de comunicarse? Sobre todo con la parte de la voz. Cuando alza la voz, es decir, cuando no pronuncia ni entona, sino lo que hace es gritar. Y por lo tanto, los gestos que hace son unos gestos bruscos, como de amenaza. Ahí es cuando nos damos cuenta que la persona utiliza un estilo comunicativo agresivo. Cuando levanta la voz y no entona y no pronuncia, sino más bien grita, y cuando los gestos son de amenaza, son gestos agresivos. Entonces, todo esto de los gestos agresivos y el hecho de gritar lleva a qué? A establecer conflictos interpersonales, ¿ok? Genera conflictos interpersonales en las relaciones que mantenemos con las demás personas. ¿Por qué? Porque va a herir a los otros. Yo no me imagino que cuando tú estés comunicándote con una persona y esta persona te empieza a gritar y te empieza a señalar, tú te sientas cómodo en ese ambiente comunicativo. Para nada, ¿ok? Entonces, el estilo comunicativo agresivo rompe la atmósfera adecuada para poder comunicarse y por lo tanto el agresivo, como busca herir a la otra persona, no va a respetar los derechos, trata siempre de aprovecharse del otro, ¿ok? Puede conseguir sus objetivos a expensas de los otros. Entonces, hemos analizado el sistema de comunicación pasivo y el sistema de comunicación agresivos. Ambos generan conflictos en la vida diaria y en el ámbito laboral. ¿Cuál era el punto medio? ¿Cuál es el punto medio que nosotros tenemos que empezar a practicar? ¿Cuál es? Para poder comunicar nuestros mensajes, la asertividad. Y ahora veremos la comunicación asertiva. ¿Cuáles
es el objetivo de establecer una comunicación asertiva? Obvio, crear canales comunicativos entre las personas basadas en el respeto mutuo. Los términos que suelen utilizar las personas que son asertivas es pienso que, siento, ¿qué piensas si? ¿Qué te parece si abordamos el problema de esta manera? ¿O cómo crees tú que podamos resolver el problema? Esos son términos que utilizan las personas que hacen uso de la comunicación asertiva. Ahora, todo lo relacionado a la comunicación no verbal. Las personas asertivas desarrollan muy bien esto de una postura firme. La postura tiene que ser firme, no puede ser ni agresiva ni puede ser encorvada, tiene que ser una postura firme y sobre todo el tono de la voz es importante. Hemos visto que el tono de voz en una comunicación pasiva es un tono de voz bajo, donde a las justas emite el mensaje. Y por el otro lado tenemos el agresivo, quien en vez de hablar de manera adecuada empieza a gritar. Entonces, todo lo relacionado con la comunicación no verbal en la parte asertiva es muy importante fijarnos en la postura y en el tono de voz que utiliza la persona. Y obviamente en los gestos. Son gestos firmes que no implican una señal de agresividad. Alguien que desarrolla la comunicación asertiva siempre va a buscar la resolución de los problemas. Ojo, la resolución de los problemas, pero en apoyo con las ideas de las otras personas que forman parte de. Siempre pide la opinión de las otras personas para poder plantear una solución integral, donde todos los elementos se sientan importantes y necesarios para poder solucionar los problemas que puedan suceder. Por lo tanto, en la comunicación asertiva se da el respeto de los derechos, se pueden conseguir los objetivos y las soluciones a los problemas que surjan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos analizado estos tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo y el estilo de comunicación asertivo. ¿Cuál de estos tres de alguna u otra manera nosotros tenemos que empezar a desarrollar? Obviamente la comunicación asertiva, ya sea para fines diarios de comunicación en la vida cotidiana y sobre todo siempre trata de apuntar al ámbito laboral. Es importante que en el ámbito laboral se desarrolle una comunicación asertiva. De las diferentes habilidades asertivas que tú tienes en la pantalla, debemos rescatar sobre todo la de el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Todo sistema comunicativo asertivo debe basarse sobre todo en el respeto. Cuando tenemos de punto de partida el respeto, es muy probable que el sistema comunicativo sea adecuado, es decir, sea el asertivo. Otro punto o otra habilidad importante de la asertividad es la siguiente: siempre debemos tratar de entender la situación de la otra persona, lo que se llama la famosa empatía. Cuando nosotros somos empáticos, de alguna u otra manera, tratamos de entender por qué esa persona está expresándose de esa manera o está comunicándonos un mensaje. Entonces es importante siempre entender la situación en la cual se da la comunicación para poder desarrollar la asertividad. Todas las demás, obviamente, sí son importantes, pero yo personalmente rescataría estas dos habilidades. Ahora bien, como hemos venido escuchando y observando, la comunicación asertiva está fundamentada o está basada en que en la autoconfianza. Es decir, en el autoconocimiento, la autoaceptación y la autoestima que tiene la persona para poder comunicar sus emociones, ojo, sus emociones y sus necesidades. Entonces, un emisor resulta ser asertivo cuando tiene la autoconfianza suficiente para poder expresarse de manera adecuada. Para lograr la autoconfianza implica un autoconocimiento de la persona que somos, aceptarnos tal como somos, y todo ello llevaría a tener una adecuada autoestima. Las personas con una autoestima adecuada generalmente son aquellas que desarrollan sistemas comunicativos asertivos o basados en la asertividad.
Y finalmente, ¿cuáles son los propósitos de la comunicación asertiva? 2. 1. Expresar sentimientos y autoafirmarse. Cuando estés jugando el papel de emisor, algo que te debe quedar totalmente claro es el hecho de que tú puedas expresar tus sentimientos con toda la firmeza posible para que la otra persona te pueda entender y te pueda comprender. Y autoafirmarse. En la parte de autoafirmarse es importante esta segunda característica. Debemos ser capaces de decir no en las circunstancias que lo requieran. Muchas personas tienen este problema de no dar una respuesta clara, de no decir sí o no, sino dar respuestas ambiguas. Y esto no forma parte de una comunicación efectiva. Cuando tú estés en el papel de emisor y tengas que decir no a cierto mensaje, a ciertas circunstancias, debes decirlo con toda la firmeza del mundo, sobre todo en el ámbito laboral. Muchas veces los trabajadores y los empleados, por no tener una autoestima, un autoconocimiento o una autoconfianza suficiente, cada vez que le indican realizar una actividad y él sabe que no puede hacerlo, no lo dice con toda la firmeza del mundo y suele decir a veces, ya voy a ver, tal vez, no sé, quizá lo haga. Tú como trabajador, si sabes que no está dentro de tus posibilidades realizar ese trabajo, con toda naturalidad y con toda firmeza, tienes que decir, no voy a poder realizarlo. ¿Ok? Eso sería uno de los propósitos más importantes de la comunicación asertiva. Bueno, estimados alumnos, queridos alumnos, eso sería todo lo relacionado con la semana número 2. Para concluir, debemos irnos entonces con una idea. En el ámbito diario y en el ámbito laboral, lo que tenemos que buscar es una comunicación efectiva. ¿Qué necesito para realizar una comunicación efectiva? La escucha activa y la asertividad. La escucha activa cuando esté jugando el rol de ¿qué? De receptor. Y la asertividad cuando esté jugando el rol de ¿qué? De emisor. Ambos elementos deben llevarnos a nosotros como personas a establecer sistemas comunicativos efectivos y eficaces. Gracias, cuídense, suerte.